En este video vamos a ver la funcionalidad de los potenciómetros, en este caso logarítmicos y lineales. Analizaremos sus componentes y realizaremos un programa en el cual observaremos el comportamiento. Desarrollaremos una gráfica con respecto al movimiento angular de la perilla y los datos que nos registra el programa de Arduino, en este caso voltaje de salida. Primero, vamos a hablar de lo que es un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica, provocando una caída de tensión entre ellos. ¿Qué diferencia entonces habrá entre una resistencia y un potenciómetro? Es muy sencillo. La resistencia tiene valores fijos, mientras que un potenciómetro es de resistencia variable. Esto lo logramos auxiliándonos de la perilla, o en otros casos, con ayuda de un tornillo. Sin embargo, en cualquiera de las dos, su función es la misma. En nuestro caso, usamos uno como el que se muestra en pantalla. Estos son algunos tipos de potenciómetros que podemos encontrar en el mercado. Se puede observar el que mencionábamos, el de tornillo. El valor de un potenciómetro, al igual que el de las resistencias, viene expresado en ohms. Potenciómetro lineal, también llamados deslizantes porque se comportan de una manera constante en el recorrido de su cursor. Para electrónica se llaman potenciómetros rotatorios. Se utilizan en circuitos de pequeñas corrientes. El potenciómetro cuenta con 3 patillas, a la que le llamamos terminales. También cuentan con una rosca que pueden variarse con un destornillador, o puede tener una saliente que gira con la mano para variar la resistencia del potenciómetro al valor que queramos. El símbolo utilizado para presentar el potenciómetro en un diagrama de circuito es básicamente el símbolo de una resistencia con una flecha que nos indica que podemos variar su valor. Este valor de resistencia lo podemos medir entre las terminales A y C del potenciómetro con un multímetro. El valor medido por el multímetro, configurado en ohmios, no varía a pesar de que estamos moviendo el indicador del potenciómetro. Mover este indicador es equivalente a girar la perilla del potenciómetro físico. Potenciómetro logarítmico. También son llamados de audio. Estos potenciómetros se caracterizan porque tienen una equivalencia simétrica, que forma una curva que suele tener una forma exponencial logarítmica. Son empleados normalmente para audio, por su manera simétrica de comportarse, ante la variación de su eje. Al principio, sufriremos un incremento de la resistencia muy leve, hasta que llega a un punto en que el incremento será mucho mayor. Son usados como controles de volumen en radios y amplificadores. Son logarítmicos, debido a que el oído humano tiene una respuesta logarítmica a la presión sonora. Para que un potenciómetro de control de volumen brinde una variación suave desde el ajuste mínimo hasta el máximo. La respuesta del control de volumen tiene que aproximarse a la respuesta auditiva del oído. Ahora desarrollaremos la práctica para comprobar el comportamiento de ambos potenciómetros. Materiales: Arduino Uno, un potenciómetro lineal de 10 kΩ, un potenciómetro logarítmico de 10 kΩ, 5 cables unifilares de 10 centímetros, una protoboard, una resistencia de 2.2 kΩ. Si no se cuenta con un potenciómetro logarítmico, es posible simularlo utilizando un potenciómetro lineal y conectando una resistencia, como se muestra en la pantalla. Ahora vamos a hacer las conexiones con Arduino y con los potenciómetros que vamos a ocupar, así como se muestra en la... Ahora ingresaremos el siguiente código en Arduino para obtener los resultados esperados.
A continuación aparecerán las gráficas que construimos a partir del voltaje de salida que medimos en el circuito. Podemos observar los cambios entre ellas. Y es por ello que se podrían diferenciar el potenciómetro logarítmico a el potenciómetro lineal. La conclusión a la que llegamos por equipo es que habíamos trabajado ya anteriormente con potenciómetros. En este caso habían sido lineales. No teníamos conocimiento de que podemos encontrar una variación entre ellos, como es ahora el caso del logarítmico. Podemos ver muchas aplicaciones en él. Como lo mencionábamos en todo el video, hay aplicaciones distintas para él mismo. Y pues una de los audios es una de las convenientes. Podríamos utilizarlo en circuitos en el cual necesitemos una salida, parte de una bocina o un sonido, y poder estar controlando el volumen con el mismo. Y es una de las aplicaciones porque pues en realidad podríamos tener mucho más aplicaciones de él.